Entrevista. Te cuento que este miércoles a las 11 de la mañana, dentro de unos minutos, México Evalúa presentará la segunda edición del estudio Fallas de Origen, que busca medir la confiabilidad de las estadísticas delictivas a través del índice de confiabilidad de la estadística criminal. Es un ranking de cómo están trabajando los gobiernos estatales en temas de seguridad, y un adelanto que puedo darles: que los estados que obtuvieron las calificaciones más bajas fueron Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato, Puebla y Oaxaca, mientras que las entidades con los mejores resultados fueron Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Coahuila y Colima. Le agradezco mucho a Edna Jaime, directora general de México Evalúa, que me tome la llamada para hablar al respecto. Hola Edna, ¿cómo estás? Pues me da muchísimo gusto saludarte, Pascal. Muy buenos días. Igualmente, Edna, pues cuéntame un poco de este índice fallas de origen. Mira, Pascal, la verdad es que llevamos ya un buen rato en México Evalúa insistiendo en que debemos mejorar la calidad, pues, de la estadística criminal, porque pues es como la base para hacer buena política pública, para entender qué pasa y también para que quienes ejecutan las estrategias de seguridad nos puedan rendir cuentas si jalan y no jalan o no jalan. Y mira, pues la verdad es que damos por ciertas las estadísticas y la información que nos presentan mes con mes, pero ciertamente no tenemos pues los mecanismos para pues validar esto. Entonces, nosotros nos hemos metido desde hace años a analizar la información sobre homicidios. Lo ideal sería poder entrar a las fiscalías y hacer auditorías, asegurarnos que clasifican bien los delitos. ¿Tenemos razón para dudar? Correctamente. Mira, creo que sí tenemos razón para dudar, porque existe un incentivo bien perverso, porque quien genera la estadística se evalúa a sí mismo a partir de ella. Claro. Entonces, pues sí hay incentivos a meterle mano, la verdad. Mira, decirte que todo esto inició cuando invitamos a un agente del Scotland Yard, James Patrick, hace ya muchos años, y él nos decía que le tocó dentro del Scotland Yard revisar justamente cómo se generaba la estadística. Y se dio cuenta de que pues existía este incentivo. O sea, si a mí me van a calificar y evaluar conforme estos números y yo genero estos números, pues digamos que no están puestas las cosas para que se hagan bien. Entonces, James Patrick fue después el encargado de generar un órgano que hacía la auditoría de estas estadísticas. Presentó primero sus resultados ante el Parlamento británico y concluyeron que no había manera que esto jalara si no había un tercero que interviniera y que trabajara con auditorías, que trabajara construyendo estas estadísticas, pero fuera del ámbito de la policía en este caso, o fuera del ámbito de las fiscalías. Entonces, nosotros no hemos entrado a hacer auditorías, pero lo que sí tenemos son instrumentos estadísticos para poder detectar irregularidades. Por ejemplo, las actas de defunción, supongo, ¿no? Mira, las actas de defunción son bien importantes porque es una fuente alternativa de información sobre muertes violentas a la que tenemos en las carpetas de investigación. Entonces, es una gran ventaja que en el caso de homicidios podemos tener además una fuente con que contrastar la estadística que se genera de carpetas de investigación del sistema de justicia. Eso es una gran ventaja. Pero Pascal, aquí el tema es que las fiscalías efectivamente registren, clasifiquen bien los homicidios, que no haya subregistros, que no haya reclasificación, porque este incentivo está presente, la verdad, aunque tengamos a fiscales de primer nivel, pues siempre, si no tenemos una instancia que vigile, que audite, pues va a existir este incentivo. Y si hay manera de detectar cuando se manipula la información o cuando hay errores en la clasificación o en el registro, y son maneras de aproximarnos. Entonces, en este estudio, en este índice, utilizamos 4 pruebas donde podemos encontrar irregularidades. No te puedo decir el origen de las irregularidades, simplemente es un indicativo de que algo está pasando. Y conforme a estas 4 pruebas estadísticas es que construimos este índice y es que hacemos el ranking. Como tú ya lo mencionaste, hay estados que salen muy bien, entonces
no tenemos ningún indicio de que hay irregularidad en sus registros, hay otros que no salen tan bien y que algo está pasando. Como te digo, no hay manera de saber si hay dolo o simplemente falta de capacidades. No tienen la computadora correcta o no tienen los equipos, el talento humano para hacer esto bien. ¿Y qué tan dispuestos están las fiscalías, las autoridades responsables en permitir esta fiscalización, esta revisión? Es un tema bien difícil, Pascal. Fíjate que el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene una base concentradora de toda esta información. Sí. Ellos simplemente reciben. Ellos reciben, pueden hacer algunas observaciones, pero no tienen atribuciones para más. Quisieron tener un programa de auditorías y los fiscales no lo tomaron bien. Entonces, de ahí se suscitó una controversia que sigue en eso, no se ha resuelto. Los propios fiscales dijeron que ellos iban a generar su propia metodología de reporte de estos datos con el apoyo de INEGI. Hay que entender bien este procedimiento. Yo creo que si dejamos solos a los fiscales estamos simplemente intensificando este mal incentivo, pero vamos a estudiar cuál es el papel del INEGI en este proceso. Hay que discutirlo. Justamente en un ratito, en la presentación de nuestro documento, vamos a tener a 2 fiscales, al del Estado de México y al de Querétaro, además de que vamos a tener a un vicepresidente del INEGI, Adrián Franco, que la verdad es una referencia en estos temas. Entonces yo creo que tenemos que tener una buena discusión de cuál es el mejor mecanismo para lograr superar este problema de una vez por todas, porque sí necesitamos saber cuál es, de qué dimensión es la problemática de la violencia en este país, porque si no tenemos eso como base, no vamos a formular buena política pública. ¿En principio es opacidad o es ineficiencia el principal problema? No te lo puedo asegurar, pero sí hemos encontrado que hay fiscalías que todavía no cuentan con lo básico para hacer buen procesamiento de su información. Tienen poca gente, tienen muchas carpetas que analizar, poca gente, no tienen los sistemas informáticos correctos. Se ha trabajado sobre esto. En la administración pasada se lanzó un proyecto muy ambicioso para homologar, para capacitar, para generar las capacidades técnicas, pero luego estos esfuerzos, pues tú sabes que con los cambios de administración se apagan, no hay continuidad. Entonces puede ser un tema, Pascal, de que faltan capacidades, o puede ser un tema de que pues, reclasifican, de que subregistran, y de que son procesos abiertos, son carpetas de investigación abiertas. En todo caso hay que saber, ¿no? Pero es muy importante que de una vez por todas lo resolvamos. Mira, yo sé que esta agenda ya no es tan relevante, que no está en el centro de nuestra atención, porque hay muchas otras cosas que nos distraen, pero sí te quiero decir, Pascal, que esto está en el corazón de un problema público fundamental para el país. Sin duda, y así lo entendemos. Edna, vamos a estar pendientes de lo que presenten y ojalá podamos conversar pronto, un poco más. Me encantará, Pascal. Te agradezco mucho, por este Edna. Espacio. Un fuerte abrazo. Te mando un abrazo. Gracias igualmente. Edna Jaimes, directora general de México